creyentes en su evangelio, lo leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después tomó pan y dando gracia lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Tras las huellas del Maestro, forjando mi propio destino. Hagan esto en memoria mía. Palabra del Señor. Palabra del Señor, dice, te alabamos, Señor. Hermano, ¿qué fue lo que Cristo tomó? Pan. Ahí es que está la confusión, hermano. Que creen que Cristo tomó pan y se quedó haciendo pan. Pero Cristo tiene poder para convertirlo en su carne, ¿sí o no? ¿No se escuchó? Tiene poder para convertirlo en su cuerpo. Que le digo esto, y tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. ¿Qué era lo que tenía en la mano? Pan. Pero dijo que ¿qué era? Su cuerpo. Y Cristo no miente. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Cristo es un mentiroso? Levante la mano. No, nadie. Por eso yo creo que es su cuerpo, porque Cristo no miente. Y él dijo que era su ¿qué? Su cuerpo. Y yo le creo a Cristo ciegamente. Él dijo que es su cuerpo. Yo no entiendo, no lo entendía antes. Pero tenía que aceptarlo porque Cristo no miente. No miente, hermano. No miente. Entonces nos vamos a ir ahora a Juan, al Evangelio de Juan, Juan 6. Vamos a ver 48 en adelante. Aquí vamos a dar un ratito en esta cita, en este capítulo, para que ustedes vean cómo Cristo pone comparaciones con lo que Él va a hablar ahora. Va a iniciar con una comparación del Antiguo Testamento. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Déjelo ahí. Dice que Él es el pan de ¿qué? De vida. Porque vuestros antepasados comieron el maná en el desierto. ¿Qué le pasó? Murieron. Guillotina. Porque el pan que yo comí es un pan para saciar hambre. Era un pan para saciar para llevarte a la vida eterna. Era para solo saciar hambre. El maná del desierto. Entonces, podemos darnos cuenta que Él dice que no como los que comieron el maná en el desierto. Continúe. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Déjalo ahí. Aquí tienen el pan que baja de dónde? Del cielo. ¿De dónde bajó Cristo? Del cielo. Para que el que lo coma no tenga, no muera, no muera. El que come ese pan no muere. Y lo veamos aquí en este capítulo, este versículo siguiente, para que usted vea lo que dice aquí en el versículo siguiente. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Déjalo ahí. Pregunto, ¿hay una comida aquí en la tierra que usted se la come y dure para siempre? No, no hay una comida aquí en la tierra que no sea la Eucaristía. Ninguna te da vida para siempre. Ninguna. Por eso le digo a muchas personas, siempre analicen las Escrituras. El pan que le da, ¿vivirá para cuándo? Para siempre. ¿Qué significa eso? Que tendrá vida eterna. Y dijo que era su carne que le entregaba. Su carne. No digo no. El pan que yo le doy es mi carne. Y la doy por la vida del mundo. Entonces Cristo no miente. Y si Cristo dice que es su carne, ¿cuántos de los que están aquí lo creen? Que levanten la mano. Yo lo creo, hermano. Yo también lo creo. Continúen. Y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer carne? Escuchen esta palabrita. Los judíos discutían entre quién, entre ellos. ¿Cómo puede este darme a comer su carne? Pues este tipo se está poniendo loco, porque es un hombre. Y me va a dar a comer su carne. Desde aquel tiempo, hermano, ya habían protestantes. Discutían entre sí. ¿Cómo decir los católicos que hacen la carne de Cristo? Se están poniendo locos. Ese era un símbolo.
Eso no es de ahora. Ya ellos discutían entre sí. Porque lo que Cristo le predicaba, ellos no lo entendían. Vamos a ver más adelante si Cristo le va a decir cuando ellos se vayan. No. Lo que yo digo ahorita, ustedes no lo entendieron. Vengan. Dele. Jesús les dijo. Jesús les dijo. ¿Quién fue que le dijo? ¿Quién? Jesús. Escuchen bien. ¿Quién fue que le dijo? Jesús. Dele. Jesús les dijo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Una pregunta. Jesús les dijo. ¿Sabe qué significa la palabra en verdad? Que es verdad. En verdad les digo que el que no come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre no tiene vida eterna. Hermano, y es triste quedarnos sin vida eterna porque no le caemos atrás a ese manjar que se le ofrece a cada uno de nosotros. Ese manjar que yo luché en esta vida para caerle atrás de este manjar, para poder recibirlo, para poder alcanzar la vida eterna. Ustedes, mis queridos hermanos que están aquí, personas que quizás no tienen la posibilidad de casarse por algún problema, algún inconveniente, pero aquellos que pueden lograr esta meta, luchen para lograrla, porque la Biblia no te promete vida eterna en ninguna otra parte que no sea comiendo ese pan y bebiendo ese vino, que se convierte en carne y sangre. Continúen. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. ¿Cómo es? El Continúen. que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Que levanten las manos aquí los que quieren tener vida eterna. Amén. ¿Saben ustedes que la vida eterna no es aquí? Aquí estamos de paseo. Aquí estamos de pasada. La vida eterna no es aquí en la tierra. Aquí estamos de pasada. Para que estén claros. Aquí es un pasatiempo que ahorita estamos aquí y cuando vamos por ahí dice, murió el temor. Pero dice la palabra que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. No morirá jamás. Continúen. Y yo lo resucitaré el último. Promesa. ¿Cuándo lo van a resucitar? El último día. ¿Cuántos de los que están aquí quieren esa promesa? Yo la quiero. Yo deseo esa promesa, hermano, de verdad. Que seas resucitado el último día con el Maestro. Continúeme. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Su carne es verdadera qué? Comida. Es decir, que toda esta comida que nos comemos aquí son comidas pasajeras, no son verdaderas. La que Cristo nos da, esa sí es verdadera comida y verdadera bebida. Porque ni te emborracha ni te pone loco. Te promete vida eterna. Y si le promete vida eterna, hermano, con Él no iremos. Con Él no iremos. No son palabras mías, son palabras del mismo Cristo. Y no fue que Cristo lo dijo al fulano. Oye, no, Cristo habló él mismo, personal, está hablando aquí. Continúe. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué significa eso? Cuando usted va a la iglesia, ¿qué es lo que usted recibe? La comunión. ¿Qué hay ahí cuando tú recibes, toma el cuerpo de Cristo y bebe su sangre? Permanece en mí y yo en él. ¿Cómo le llama eso? Comunión. Una común unión. ¿Entre quién? Entre Cristo y yo. Y usted. Comunión, mi querido hermano. Cuando usted come el cuerpo de Cristo, permanece Cristo en usted y usted en Cristo. Se llama una común unión. Continúe. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Él vive por el Padre. Vamos a ver qué va a hacer él por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. ¿Cómo? Así quien me come vivirá por mí. ¿Se da cuenta? Que esto es algo extraordinario, algo hermoso, hermano. El que se lo come vivirá por quién? Por Él, por Cristo. No vivirá de que por un loco que anda por ahí predicando un evangelio desviado de las Escrituras. No, Cristo dice aquí que el que come su carne vivirá por Él. Continúe. Ese es el pan que ha bajado del cielo.
pero no como el de nuestros antepasados, Escucha bien otra vez. que comieron y después murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y es un símbolo. Y es un símbolo. ¿Para hasta cuándo vivirá? Para siempre. No aquí en la tierra. No vayan a creer que aquí en esta tierra. Porque esta tierra ahorita la dejamos. Aquí estamos prestados por un rato. Por un rato. Somos aquí, ¿cómo le digo? Pasajeros somos aquí. Usted se monta en un carro que no es suyo, desde que llegó a la meta que usted llega, tiene que pensar en ese carro, no es suyo. Pero aquí no. Aquí Cristo nos está prometiendo algo que va a ser para usted, para siempre. Para siempre. Continúe. Así habló Jesús en Capernaum, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús, dijeron: ese lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Escuchen bien. ¿Recuerdan cuando ahorita le dijo muchos de los discípulos que seguían a Jesús, que lo hicieron? Se fueron. ¿Quién querrá escuchar? Vamos a ver qué dice Jesús. Dele. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Véanlo ahí. ¿Saben ustedes que cuando Luis y yo comenzamos este proceso, que no teníamos el conocimiento de hoy, hubo alguien que dijo ahí que la carne no servía para nada, que ese cuerpo no podía servir para nada? Óigame, ¿sabe qué es lo que quiso decir ahí? El Espíritu ahí que da ¿qué? Vida. La carne no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los discípulos que estaban con Jesús creían que lo que Jesús decía era una locura. Está hablando de la carne. Que Jesús hablaba de la carne. Pero dice que el Espíritu es el que da vida. Si tú no piensas en el Espíritu, lo que tú vas a hacer, siempre tú vas a caer en la carne. Tú nunca vas a entender nada de lo divino. Lo divino no se entiende en la carne. ¿Se entiende en qué? En el Espíritu. Bendito sea Dios. En el Espíritu se entiende. En la carne no va a entender nada. Continúeme. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y vamos a ver qué pasó con los que no creen. Dele. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguir. Entonces vamos a ver si Jesús le dijo: no, vengan, porque yo no me equivoqué, yo no quise decirle a ustedes que eso era mi carne. Vengan, vamos a ver lo que le dice a los apóstoles. Dele. Jesús preguntó a los 12: a los seguidores, le preguntó, le hizo una pregunta. Vamos a ver si le dijo a los 12, no, dile a ellos que vengan, que fue que ellos no entendieron. Dele. ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Qué le dijo a los 12? ¿Quieren marcharse también ustedes? ¿No entendieron mi lenguaje? ¿Le hablé en inglés? No, yo le hablé en español. Si no lo entendieron, fue que ustedes lo que hicieron. ¿Quieren marcharse también ustedes? Y un grupo de discípulos se fueron. Si Jesús había pensado que era un símbolo, había dicho: vengan acá. Lo que yo le dije a ustedes no era lo que ustedes pensaron. Esto, no. A los discípulos que eran 12, los que eligió primero, le dijo: también ustedes quieren marcharse. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué Pedro se quedó? Pedro quizás no entendió mucho el mensaje, pero sabía que Jesucristo tenía palabra de qué? De vida eterna. Dale un aplauso al Rey, de Reyes, señores, señores. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Lo que tú dijiste es así, aunque yo en este momento no capte bien, pero fuiste tú que lo dijiste y no miente. Hermano, Cristo no miente. Y vamos a irnos a la 1 Corintios 10, 16. Para que ustedes vean, aquí viene la misma comunión. Aquí viene la misma comunión. 1 Corintios 10, 16.
La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Pregunta, ¿la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo? Es una pregunta. ¿Es una comunión con la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Nada más dos dijeron que sí. Es una comunión con la sangre de Cristo. La copa que levantan. ¿Sabe qué me dijo un protestante en una ocasión a mí? Que esa copa era la de Apocalipsis 17. La copa de maldición. Que dice Apocalipsis 17. Y me dijo, le digo, mi hermano, usted lo ha leído bien. Y lo envié ahí a 1 de Corintios. Y le dije, vea, esta sí es la copa de bendición que levanta el sacerdote. Vean aquí. Una comunión con la sangre de Cristo. Continúa. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. No es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué decía usted ahorita que cuando nosotros recibimos la Eucaristía recibimos una común unión? ¿Con quién? Con Cristo y usted. Hay una común unión. Y es fuerte, hermano, cuando usted se pase por la calle, que usted en este momento haya recibido y pase por ahí. ¿Sabe lo que va por ahí? Un sagrario en la calle caminando. Usted y yo nos convertimos en sagrario viviente, hermano. Que por donde quiera que pasamos, si el diablo está, tiembla. ¿Sabe por qué? Porque dentro de ti va Cristo, bendito sea Dios. Cristo va dentro de usted. Nadie me puede decir a mí que esto es un símbolo. Porque el mismo apóstol Pablo en 1 de Corintios 11, vamos a darle el 23 en adelante. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 11, hay 31 por ahí. Para que usted nada más vea si esto es fuerte o no. Pablo no conoció a Jesús, sepan esto. ¿Cómo Pablo sabe que ese es el cuerpo de Cristo si Pablo no conocía a Jesús? ¿Quién le dijo a Pablo que ese es el cuerpo de Cristo? Los apóstoles. Ya los apóstoles decían que ese era el cuerpo de Cristo y Pablo lo creyó. Dele. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez le es transmitido. Una pregunta. ¿Pablo lo recibió del Señor? No. Pero si lo recibe de un apóstol, lo está recibiendo como si fuera de quién mismo? Del mismo Cristo. Porque los apóstoles fueron los sucesores de Cristo. Desde el primer siglo hasta casi el siglo segundo, ahí ya. Ellos fueron los que estuvieron ahí con Cristo. Y ellos le dijeron, Pablo lo supo por ellos. Que Pablo no conoció a Cristo aquí en la tierra. Continúen. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. ¿Qué fue lo que tomó? Pan. Escuchen bien. Pero vamos a ver que en qué se convierte este pan. Esto fue pan. Pero en el mismo momento que Cristo tomó ese pan en sus manos, ¿se convirtió en qué? En carne. Dele. Y después de dar gracia, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo. Primero fue el pan. Pero ya después de dar gracia, ¿en qué se convierte? En su cuerpo. ¿Es difícil para Jesucristo convertir ese pan en su cuerpo? No, hermano. No es difícil. Porque Él es Dios. Y Dios no tiene límite, hermano. Esto es mi cuerpo, le dijo. Continúa. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en qué? En memoria de Él. Yo me tropecé con un protestante y una vez me dijo que no, que eso fue en ese momento, que eso era un símbolo y que eso era un memorial. Pero aquí me dice que no es así. Y ahorita en el versículo 26 le va a decir a usted hasta cuándo es. Continúe. De igual manera, tomó la copa. Después de haber cenado, dijo: ¿Qué fue lo que tomó? No dice que tomó la sangre. ¿Tomó qué? La copa. ¿Qué tenía esa copa? Vino. Pero vamos a ver qué dice que. Debe. esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Continúe. ¿En memoria de quién lo vamos a hacer? De Cristo. Por eso dice que es un memorial. Pero vamos a ver qué dice aquí ahora. Fíjense bien. Fíjense bien, escuchen bien, escuchen bien. Fíjense bien. Pongan cuidado. A ver qué es lo que va a decir. Dele. Fíjense bien.
Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, Déjalo ahí. Cada vez que comen de qué? De ese pan y de esa copa. Lo dice del cuerpo y la sangre. Continúe. están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Me pregunto, ¿ya ahí volvió? ¿Volvió? ¿Volvió Cristo ya? No. Entonces tenemos que proclamar hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y no ha vuelto. Y aquí es que viene lo bueno de este tema. Versículo 27. Por tanto, dele. el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, Déjalo ahí. Para despacito. El que come por tanto, el que come el qué? el pan El pan y bebe de la copa. Aquí todavía hay qué? Pan. Todavía pan. Y todavía es vino. Pero vamos a ver ya en qué se convierte ese pan y ese vino. Continúe. o el que bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. He dicho caso cerrado. Entonces, hermano, entonces ya era pan. Pero cuando ya pasa de pan, ¿a qué se convierte? Cuerpo. Cuando pasa de vino, ¿a qué se convierte? Sangre. Y si come del pan y bebe de la copa indignamente, ¿peca contra qué? Contra el cuerpo y la sangre del Señor. Era pan, pero ya no es pan. Era vino, pero ya no es vino. Porque peca contra el cuerpo, ya no peca contra el pan, ya no peca contra el vino, ya peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Continúe, que aquí está la que me gusta, esta cita, el 28 en adelante. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. ¿Escucharon bien? Cada uno pues examinen su conciencia. ¿Lo podré comer hoy? ¿Yo habrá hecho algo que no puedo tocar ese pan hoy? Hermano, para usted comérselo, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Si usted cree que no lo puede comer porque hizo algo aberrante, vuelva atrás. Vuelva atrás, hermano, que esta es una de las cosas que a mí me ha dado muy fuerte este tema. Y le voy a decir algo por qué. Son muchos los adolescentes que se gradúan. Le dan una catequesis ahí, ya usted sabe, se graduaron y ya se graduaron. Van 2 días a la iglesia, van 3 días, van 4 días y se van yendo chin a chin. Chin a chin. Pero se van allí al mundo, hacen muchísimas fechorías, no se confiesan y vuelven a la fila. ¿Qué se está comiendo? Su propia condenación. Esto es grave, hermano. Esto es grave, grave, grave. Si usted y yo sabemos que le hemos fallado a Dios, en vez de hacerlo bien y ese pan, nos vamos a ir al infierno. No vamos a ir al infierno, porque si usted se está comiendo su propia condenación, ¿y a dónde? En el infierno. Vida eterna, ¿dónde hay? En la gloria. Entonces, hermano, esto no es un juego. Y esto me ha dado a mí muy fuerte, porque yo he visto tantas cosas. Personas incluso adultas, personas que ni siquiera saben que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Y están en la iglesia, y van y lo reciben. Mi compadre me estaba diciendo de una época, ¿qué fue lo que te hicieron? El obispo que hizo como una encuesta o algo así. Una encuesta en una parroquia. ¿Y sabe como cuánto creían que la Eucaristía era el cuerpo de Cristo? Un 30. Un 70 no creía que era el cuerpo de Cristo y se lo comían. Usted tiene que estar seguro, hermano, que ese es el cuerpo de Cristo para comérselo. Si usted no cree que ese es el cuerpo de Cristo, no se lo coma. Porque en vez de hacerle bien, le va a pasar lo que dice aquí, el versículo 28. El versículo 28. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa.
y beber de la copa. Escúchame, ya usted, si no ha examinado su conciencia, no puede comer de ese pan y beber de la copa. O yo tengo primero que hacer una confesión con el sacerdote, y no hay que estarme confesando semanal, porque yo semanal estoy fallando. Entonces ya es un relajo que usted tiene con Cristo, o yo tengo con Cristo. Examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Debe. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. ¿Por no reconocer qué? El cuerpo, los que no creen que ese es el cuerpo de Cristo, ¿qué le pasa? Se come su propia condenación, porque no lo reconocen el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y así en la iglesia hay muchísimos. Incluso yo estoy hablando con el padre Trujillo. Y fue que me hizo la entrevista cuando Moreno y yo nos casamos. Y yo les decía, padre, vea, hay una inquietud que tengo en mí, o tenemos nosotros, de que hay personas que se paran ahí y ni siquiera saben lo que se están comiendo. Salen de la fila y desde que van bajando un amigo le da un trago y emborrachan a Cristo. O se meten en una banca a jugar. Desde que salen de la iglesia, después que ¿qué es lo que se está comiendo? Su propia condenación. Su propia condenación, hermano. Entonces debemos examinar ¿qué? Nuestra conciencia, y luego podremos comer del pan y beber de la copa. Porque hubo alguien que le pasó algo feo, por no estar seguro, por hacer lo que hacía. Juan 13, 25 en adelante. Vamos a ver un personaje, ¿qué le pasó? Porque no lo comió debidamente. Y usted conoce a esa persona, ustedes todos la conocen la historia de esa persona. Pero lo hizo mal. Lo hizo mal, pensó que Cristo no sabía nada. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: Judas le está preguntando a quién? A Jesús. ¿Quién es? Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Ese es. ¿Por qué le pasa esto a Judas? Ya Judas tenía vendido a Cristo. Ya lo tenía vendido. Ya Jesús sabía que ya había hecho un trato, que ya lo había vendido. Y Judas pensaba que Jesús no lo sabía todo, andando con él siempre, sabiendo que Jesús es el mismo Dios. Entonces, ¿qué le pasa a Judas? Vende a Cristo por 30 monedas. Por 30 monedas. Es una aberración grande. Y vamos a ver qué pasó con Judas cuando hizo lo que hizo. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote. ¿Qué pasó desde que esto fue pan? Hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. ¿Qué fue lo que entró en él? Satanás. Cuando usted come la Eucaristía indignamente, entra en usted Satanás. Cristo no, porque Cristo no cambia. Cristo es Cristo siempre, pero no entró en usted. Usted sí cree que lo lleva ahí dentro. Mentira, usted no lleva nada ahí. Y tiene poder para que ese pedacito de pan siga siendo pan. Que usted no se lo coma. Porque lo que entra en usted es Satanás. Pero yo le digo a veces que dice que la Eucaristía hay que comerla. Usted tiene que cogerla en la boca. A los discípulos no se la dieron en la boca. A los discípulos la dieron en la mano. Ya Judas llevaba el problema de ver. Judas no tuvo que parar. Judas entró el demonio en él, pero ya Judas lo llevaba el demonio. Desde que hizo el trato con el diablo, porque fue con el diablo que hizo el trato, ya lo tenía. Y desde que entra esa Eucaristía en él, entró el diablo en él y se fue. Y después viene con el grupo a apresar a Cristo. ¿Qué nos cometimos nosotros? En policía apresando a Cristo cuando usamos la Eucaristía a nuestra manera. Que creemos que nos estamos comiendo cualquier pedazo de comida, de víveres. No, hermano, es un cuerpo, es algo que da vida eterna. Solo eso en la tierra te da vida eterna.
de todas las cosas que usted se come. Después más nada. Debemos madurar, hermano. Entonces luego podemos ir a la fila y saborear ese banquete que solo te lo puede dar la iglesia católica. Ninguna otra iglesia te lo puede dar. Ese banquete tú no puedes conseguirlo en ninguna otra iglesia, porque no hay un sacerdote que lo pueda consagrar, porque los pastores no pueden consagrar. ¿Por qué? Porque son falsos. Llegaron después del año 1500 para acá. Cristo viene desde el primer siglo. Y desde el primer siglo la Eucaristía es el cuerpo de Cristo.